esta tarde yo quiero invitarles a que pensemos en un versículo que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1. Es un versículo que muchos de nosotros sabemos probablemente hasta de memoria. A mí me llama mucho la atención lo que mi Biblia dice, o por esta versión pues, porque usa otra palabra en la que en algún momento quise abundar, pero preferí quedarme así, con lo que nosotros regularmente decimos que dice la Biblia. En mi Biblia habla de caridad, la caridad, ¿no? En la Biblia, la versión 60 de la Reina Valera, si mal no recuerdo, que es la que regularmente se usa, la palabra de Dios dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Ahí dice, porque no le conoció a Él, porque tampoco a Él le conoció. En mi Biblia dice, porque no le conoce a Él. Y en la versión otra probablemente habla en pasado, en esta habla en presente, pero básicamente la idea sigue siendo la misma. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y quiero que nos quedemos con esta frase bíblica, para que seamos llamados hijos de Dios. De eso vamos a estar compartiendo un poquito algunas ideas, y espero que Dios nos regale algo esta tarde. Oremos al Señor, por favor. Te damos gracias, Señor, en este momento. Te agradecemos esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar aquí esta tarde, de poder compartir en nuestro tiempo una palabra, una reflexión, un consejo, una enseñanza, una expresión bíblica que pueda servir, Señor Jesús, para que nuestra fe se fortalezca, que pueda servir para que nuestra confianza, Señor, se fragüe, y de esa forma podamos nosotros, Señor, mantenernos firmes y seguir adelante haciendo todo aquello, Señor Jesús, que te honra, todo aquello que te bendice, todo aquello que bendice y favorece nuestras vidas y a la gente, Señor, que está cerca de nosotros, para que este mundo, Señor, pueda ser un poco mejor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, esperamos que así sea. Amén. Amén. Den un gloria a Cristo, pónganse cómodos y regálenme unos minutos. Vamos a ocuparnos esta tarde hablando un poco de un tema que nosotros hemos llamado, para efecto de la reflexión de esta tarde, le hemos llamado un amor completo. Es el tema que vamos a estar reflexionando hoy, un amor completo. Y vamos a estar pensando básicamente en tres ideas. Les hablaba yo hace un momento y les decía que en mi versión habla de caridad. Y si quisiéramos a lo mejor ahondar un poco en eso, pudiéramos decir nosotros que el amor, dentro de las muchas cosas que incluye, y fíjense a lo que voy, porque es lo que lo voy a mencionar en el punto 1, pero la caridad como tal, probablemente una de las muchas cosas que incluye como un elemento que lo compone, precisamente es la misericordia. Otro más pudiera ser la compasión, y ahorita van a ver cómo se conecta con esto, porque probablemente la caridad apunte más hacia la idea de otorgar algo, y es lo que Juan de alguna forma dice acá, otorgar algo, pudiéramos decir, uno, que no estaba previsto, o dos, que quien lo recibe finalmente no lo merecería. Y si aquel que lo recibe está recibiendo algo que no merece, ese acto engrandece precisamente a quien lo hace, o a quien otorga el amor, o tiene la caridad, o otorga el beneficio, en este caso, sea cual sea el tipo de beneficio del que hablemos, a la persona o al ser que en este caso lo recibiría. La caridad, de alguna forma, como que se compone más de ese tipo de elementos, y en buena medida tiene que ver con el asunto del amor, por lo que enseguida vamos a estar viendo precisamente, y ustedes van a ver de qué hablo. Entonces, para poder nosotros entender un poquito la idea de un amor completo, yo quisiera esta tarde compartir con ustedes básicamente tres ideas, con algunas otras más dentro de estas. Y la primera de ellas que queremos nosotros desarrollar tiene que ver precisamente con un concepto de familia. Y a mí me interesa que entendamos esto, porque necesitamos encontrarle a lo que la palabra de Dios nos está trayendo una pista de aterrizaje. Miren,
nosotros somos de la idea de que si las cosas que la palabra de Dios dice, o lo que la Biblia enseña, o las cosas que tienen que ver con, entre comillas, la religión, una palabra con la que medio mundo, mucha gente está peleado, si todo lo que tiene que ver con esto al final del día no se traduce en aspectos prácticos que nos ayuden a nosotros como seres humanos, y en lugar de hacernos mejores seres humanos nos convierten a nosotros en personas peores de lo que somos. O sea, si la religión nos hace enemigos, no sirve esa religión. Si la religión genera discordia, no sirve esa religión. Si la religión me hace a mí una persona intolerante, no sirve esa religión. Si me hace rechazar a los demás, no sirve esa religión. Entiéndanlo. Y desde esa perspectiva, los que hablan de religión tienen razón. Y entonces, nosotros no hablamos aquí de religión porque definitivamente estamos más, digamos que en la línea del concepto de la espiritualidad. Nosotros hablamos más de espiritualidad que de religión, aun cuando ya he dicho otras veces que la palabra religión en sí tiene su razón de ser etimológica y tiene sentido y demás. Pero siento que está tan masticado y tan trillado, tan pisoteado, tan manoseada esa palabra, que al final del día, en lugar de favorecerla, finalmente se le ha dañado de más. Entonces, para no confundirnos y no meternos en conflictos, entonces hablamos nosotros de espiritualidad. De tal manera que cuando nosotros hablamos, todo esto lo menciono porque el primer punto tiene que ver con un concepto de familia. Y ese concepto de familia, ustedes van a ver luego cómo va encontrando sus peldaños que nos van llevando, digamos que a pisar piso más parejo y que nos pueda a nosotros ser útil de una o de otra forma. En ese concepto de familia, yo quiero mencionar 3 cosas. Y el primero de ellos, de forma muy sencilla, es que cuando nosotros vamos a la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, escuchen esto. Juan, el escritor, está manejando lo que en el primer punto llamamos nosotros una equiparación de familia. ¿Sí? Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? Y luego dice, ¿para qué, verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos de un Padre, que luego, gracias hijo, que luego desde el punto de vista teológico se maneja la idea de que Dios en sí encierra digamos que los dos géneros, el género masculino y el género femenino, y algunos teólogos desde luego manejan algunas ideas o expresiones bíblicas para poder argumentar y favorecer esta postura. Como por ejemplo aquel momento en el que el Señor Jesús está frente a Jerusalén y Él expresa y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Y luego dice, ¿verdad? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y desde ahí el Señor ya está tomando, haciendo suyo un género que no necesariamente es masculino, sino es meramente femenino. De la misma manera hay otras expresiones, ¿verdad? Cuando el Señor se compara a sí mismo con una madre, ¿verdad? Con una madre que tiene un bebé y que dice, ¿cómo te he de abandonar, verdad? ¿Cómo habría de abandonar una madre al hijo que parió? Y entonces el Señor toma ese tipo de posturas y eso permite que nosotros podamos entender que Dios en sí amalgama los dos géneros. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando Juan escribe y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en esa expresión, hablando del concepto de padre, está en buena medida amalgamando las dos ideas y fundiendo la idea precisamente de concepto de familia. Hay un padre de por medio que en sí suma una madre, digámoslo de esa forma, y junto con ellos aparecen los hijos, que en este caso somos nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos presenta esa idea, precisamente nos ayuda a nosotros o nos lleva a nosotros a darle un poquito de realce al concepto de caridad. Porque Juan está diciendo, somos llamados hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y así dice otra expresión bíblica, ¿verdad? Amados, ahora somos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense lo que está diciendo la Escritura. Para nosotros es un gran privilegio ser hijos de Dios. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios dice que eso no es suficiente.
que todavía no es todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, y luego nos tenemos que preguntar, ahorita van a ver por qué cuestiono esto, y luego nos tenemos que preguntar, ¿y por qué no sería como que suficiente? ¿Qué con eso no es suficiente para nosotros? Con ser hijos de Dios, como qué más pudiéramos nosotros llegar a ser, ¿no? Bueno, pues la palabra de Dios dice, y si mal no recuerdo el mismo Juan, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él venga, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y entonces, la palabra de Dios nos invita a nosotros a recordar que el apóstol está manejando una equiparación de familia. Nosotros somos una familia. En realidad somos una familia. La iglesia somos una familia. Y quisiera decir otras cosas más que luego a lo mejor en lugar de ayudarnos van a confundir, pero entendamos eso. La palabra de Dios nos indica que ustedes y yo somos una familia. Una segunda cosa que quiero mencionar para resaltar aquí dentro de ese concepto de familia es que dice la Biblia, ¿no? Somos hijos de Dios. Y fíjate bien a lo que voy. Cuando la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, escucha esto, ¿eh? Yo no sé si haya alguna diferencia, igual y las habrá. Vamos a entrar aquí en asuntos teológicos y en asuntos que a veces son más confusos que reveladores, ¿no? A lo mejor para muchos de los que están escuchando, y no vamos a meternos en eso, pero la segunda idea que quiero que nos llevemos en mente dentro del concepto de familia es que hay digámosle así, escucha esto, un estatus de igualdad con Jesús. ¿Sí? Hay un estatus de igualdad con Jesús, o sea, hay un estado de igualdad con Jesús. Vamos, por excelencia, todos nosotros, los seres humanos, todos los que creemos en Dios, todos los que creemos en Jesús, decimos, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Verdad? Y brinca Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él es el Hijo de Dios, es Él, por excelencia, por antonomasia. Bueno, ¿y nosotros? Juan dice que por amor de Dios, nosotros, fíjate lo que estoy diciendo. Luego, esto puede parecer un poquito así como que medio extraño, pero luego esto nos lleva a nosotros al reto y al desafío que enseguida vamos a plantear. Juan dice que nosotros estamos en un estado de igualdad con Jesús. Y es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. ¿Sí? Hay ese estado de igualdad con Jesús. Y entonces, ¿qué implicaría para nosotros? Y es la tercera idea que yo quiero que se lleven aquí en el primer punto, que tiene que ver con un concepto de familia. Y es en el inciso C que quiero mencionar, ese estatus de igualdad con Jesús, esa equiparación con el Señor Jesús, que a muchos no nos cabe en la cabeza, que muchos a lo mejor batallamos para entenderlo, para asimilarlo, para aceptarlo. La palabra de Dios con esto nos está indicando a nosotros algo bien importante que nosotros debemos de tener siempre en mente y que se convierte en un verdadero reto, en un verdadero desafío, pero también se convierte en la aventura de la vida para nosotros. Se convierte en aquello que le puede dar a nuestra vida y a nuestra existencia sentido, razón de ser. Le puede dar un quehacer constante del día a día. Más allá del trabajo, más allá de la familia en casa, más allá de cualquier cosa que sea muy valiosa para nosotros, cualquier situación o circunstancia, le da sentido y se convierte en el andamiaje, en el cimiento que puede hacer que todo lo demás valga la pena. ¿De qué estoy hablando? Escuchen esto, ¿de qué estoy hablando? Que esa equiparación de igualdad con Jesús, o ese estado de igualdad con Jesús, nos lleva a nosotros a recordar, escúchame, qué tener y qué no tener. Ese es el tercer punto, qué tener y qué no tener. A ver,
Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué debemos de tener de Dios? Tengo que decirlo, pero presten atención, tengo que decirlo. Yo quiero que entiendan algo. ¿Cuál es la mejor manera de comprobar que un niño, una niña, es hijo o es hija del padre o de la madre a quienes les dice papás o mamá? ¿Cuál es la mejor manera de comprobar eso? ¿Sabes cuál es la mejor manera de comprobar eso? Con un examen médico en el que se analice su ADN. Es la mejor manera de descubrir, científicamente hablando, que X, Y o Z son hijos e hijas de los papás que dice tener. Ahora bien, ese ADN, ese ácido que todos nosotros llevamos, dice un escritor por ahí, que ese ADN a nosotros, dice el escritor, no nos hace tan únicos a los seres humanos. Y cuando yo leía eso, de pronto así me golpeaba más fuerte, porque yo decía, ¿por qué somos tan salvajes nosotros? Voy a decirlo así, con el resto de los animales. ¿Por qué somos tan salvajes con la naturaleza? Porque dice un escritor, ¿no? Si al final del día el ácido, el ADN que cada uno de nosotros los seres humanos llevamos, no nos hace tan diferentes a los animales, el resto de los animales. Así como yo tengo pulmones, el resto de los animales tiene pulmones. Así como yo tengo riñones, el resto de los animales tiene riñones. Así como yo tengo extremidades, el resto de los animales tiene extremidades. Así como tengo un cerebro, el resto de los animales tiene un cerebro. No nos hace tan diferentes. Incluso dice, no nos hace tan diferentes al resto de los animales y es muy parecido al de un cactus. Y entonces todo esto me hacía a mí reflexionar. Pero cuando hablamos del ADN, el ADN... Ese ácido que básicamente tiene que ver, lo voy a decir de forma simple, con una especie de código que revela las características propias del portador. A través del ADN probablemente podamos nosotros descubrir, ¿sí?, características no solamente de los padres, sino de los abuelos que a lo mejor ni conocimos y como hacíamos en una reunión pasada, y de los bisabuelos y de los tatarabuelos y de generaciones anteriores. Y ellos a través del tiempo en el ADN nos han venido transmitiendo un montón de, pongan atención, de características que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí es donde a lo mejor hay que hacer un pequeño alto, porque así como nos han transferido a través del ADN muchas características positivas, también nos han transmitido muchas características negativas. Algunas de ellas a lo mejor alguien pudiera pensar en el ¿qué se te ocurre? O sea, vamos, voy a hablar. Ahí viene el color de ojos, ahí viene el tipo de pelo, ahí viene la complexión, ahí viene a lo mejor la estatura, el color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene también información con respecto a asuntos de problemas de salud, de enfermedades que se cargan en el ADN. Pero también otras características que a lo mejor no nos gustan, como por ejemplo, dije ya la complexión, ¿verdad? Alguien es gordito y alguien dirá que es por cuestión de malos hábitos. No, es que también hay codificaciones que se vienen arrastrando. El problema de la calvicie, que a veces a los hombres nos golpea muy fuerte, tiene que ver con códigos genéticos que se vienen arrastrando. Y problemas de salud tiene que ver con códigos genéticos que se vienen arrastrando. Pero ¿sabes algo? Alguien incluso hasta cuando habla de ADN se atreve a preguntar y a cuestionar si el asunto de nuestro destino está escrito en nuestro ADN. Eventualmente alguien pudiera decir que sí, alguien más pudiera decir que no. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Algunos se atreven a decir con mucha seguridad de que todos, y aquí es donde viene la parte importante que tiene que ver a lo mejor con el Señor, con nuestro Dios, además de las características de las que acabo de hablar. Ahorita tal vez pudiéramos hablar un poco más de eso, pero aquí es donde viene la parte importante. Algunos dicen que el ADN revela de manera fundamental dos aspectos. Pon atención, dos aspectos: todo lo que tiene que ver con las características físicas y todo lo que tiene que ver con el asunto del carácter de cada uno de nosotros. Otra vez, el ADN revela las características físicas de cada uno de nosotros
y revela nuestras características, ahora sí que de carácter, lo que nos define a nosotros el carácter, lo que tiene que ver con nuestro comportamiento. Fíjate bien a lo que voy. Y cuando nosotros pensamos en que nosotros llevamos, el ADN de Dios, estamos hablando de que nosotros llevamos como seres humanos, por un lado, las características, si dijéramos físicas de Dios. El Señor dice en su palabra, ¿sí?, que nosotros estamos formados a su imagen y semejanza. La diferencia que hay a lo mejor, y a veces cuando miro muchas de las cosas que los seres humanos hacemos me hace dudarlo, pero lo que nos hace distintos del resto de los animalitos se supone que es que nosotros pensamos, que somos más inteligentes y que sabemos decidir. Y cuando yo miro tanta cosa, de pronto yo digo, santo Dios, ¿verdad? A lo mejor a alguien hasta les ha tocado ver, ¿no?, algunas imágenes que se transmiten en las redes sociales y ponen una imagen por un lado, la imagen partida en dos, y por un lado dicen, ¿verdad?, la huella de los seres humanos, y están las playas todas sucias, los ríos todos sucios, los bosques todos sucios, llenos de basura, y luego ponen al otro lado la huella de los animales, ¿verdad?, y se ven las huellas de los animales en el camino, y se ve el bosque completamente limpio. Y de pronto uno dice, bueno, pues, ¿dónde está la inteligencia, no? Que se supone, fíjate en lo que voy, que se supone presumimos esa capacidad de reflexión, esa capacidad de decisión, que luego se supone que es lo que características físicamente hablando, probablemente tengamos de parte de Dios para estar formados a su imagen y semejanza. Porque eso es lo que podría identificarnos con Él, en ese sentido, físicamente hablando. Pero cuando nosotros pensamos, vamos más allá, entonces nosotros tendríamos que pensar también en asuntos de carácter. Y aquí es donde retomo lo que decía yo al principio, que cuando hablamos nosotros de la palabra caridad probablemente implica dar o recibir algo que no se merecía. La palabra caridad probablemente significa tener compasión, tener misericordia, ¿sí? Tiene que ver con elementos propios del carácter de nosotros. Y cuando nosotros pensamos en tener el ADN de Dios, entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto para entender y darnos cuenta que nuestras vidas deben de estar marcadas por la misericordia, por la compasión, y a lo mejor irnos un poquito a lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo, ¿no?, en el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, es carácter, ser mansos, ¿verdad?, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre, es carácter, y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y sucesivamente así. Y eso tiene que ver con el carácter propiamente dicho de Dios. El Señor es así. Y cuando Juan dice que nosotros hemos recibido amor de parte de Dios, y el resultado del amor de parte de Dios es habernos convertido en sus hijos, nos está recordando que como hijos de Dios, cada uno de nosotros estamos llamados a portar el ADN de Dios. Entre otras cosas, a lo mejor, porque pudiera haber más, hablemos específicamente de esos dos elementos fundamentales: las características físicas, las características propias de carácter o que identifican el carácter y que hacen que nosotros nos parezcamos al Señor. Ahora bien, una segunda cosa que yo quiero mencionar aquí como elemento principal, fíjate bien, le hemos llamado nosotros palabras y acciones. Y aquí vamos a mencionar nosotros algo que ya alguna vez o dos veces más tiempo atrás hemos mencionado, y creo que es el momento de recordarlo. Y aquí es donde empezamos nosotros a lo mejor a bajar, a aterrizar ese concepto de familia. Hay un concepto de familia espiritual. Dios es nuestro Padre, cada hombre y cada mujer que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, la sangre que debe de correr por nuestras venas,
que lleva el ADN de Dios, hace que nosotros nos convirtamos también en hijos de Dios. Ok, hasta ahí está bien, pero luego ahora bajemos a lo que tiene que ver con ese concepto aterrizado de familia para la vida práctica, donde el carácter de Dios es manifestado. Y tengo que precisar esto: es manifestado, pon atención, en las primeras instancias. Hace un momento, cuando digo hace un momento me refiero ahora por la mañana, al mediodía, yo platicaba un poco con mi esposa porque ella miraba un programa. Pon atención a lo que voy a decir, porque es una crítica para todos los movimientos evangélicos. Ella miraba como una mujer, por ejemplo, escuchaba un testimonio de una mujer que había, digamos, perdido su vida. Ella sentía que su vida se había perdido porque se había dedicado a la prostitución desde muy joven. Y ella narraba todas sus experiencias, su historial. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que ella decía que había salido de su casa y que ella, cada vez que narraba, digamos así, o comentaba alguna experiencia que tenía, o hacía un comentario respecto a las experiencias que tenía, algo que reiteradamente decía yo estaba muy enojada. Y yo estaba muy enojada. Y yo estaba muy enojada. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije, mira, le puse pausa a lo que estaba viendo y le dije, cuando tú escuchas eso y tú miras eso, esto debe de a nosotros hacernos reflexionar en algo que es importante. ¿Qué tan bien estamos nosotros haciendo el trabajo como cristianos? Fíjense bien a lo que voy, ¿eh? Y aquí va una crítica sin ningún ánimo. Yo no tengo preferencias políticas y eso quiero que quede bien claro. Ninguna. No tengo precio. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho, que de las que adolecen todos los gobiernos, todos los partidos, todos los líderes, todos los que quieren gobernar, es que no tienen capacidad de autocrítica, ni tampoco tienen humildad. ¿Por qué capacidad de autocrítica y humildad? Porque la capacidad de autocrítica tendría que ver con darse cuenta de he hecho algo, pero no todo lo que he hecho está bien. Todo el mundo, cuando se proclama diciendo que todo lo que hace está bien, ¿verdad? Y que es la mejor opción, ¿no? Y cuando miran al vecino, al de enfrente, al contrario, dicen, y todo lo que está haciendo el de enfrente está mal. Y esa es una falta de humildad. Uno, porque ni ellos en lo personal todo lo que hacen está bien, y también ahí falta humildad para reconocerlo y entender y decir. Es más, yo soy de la idea de que si quisieran un consejo los políticos, yo les diría, aprendan a reconocer sus propios errores, publíquenlos, ¿no? Corran el riesgo de que en algún momento los rechacen, pero con el paso del tiempo se van a ganar el respeto de la gente, pero no saben hacerlo porque no quieren perder el paso. Y falta humildad también para reconocer al de enfrente y decir, el de enfrente no todo lo que ha hecho está mal. Hay muchas cosas que ha hecho que están bien. No todo está bien, pero tampoco no todo está mal. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que en muchas ocasiones los que gobiernan tienen esa tendencia, pongan atención, tienen esa tendencia a darle el pescado a la gente sin plantarles un... ¿cómo se le llama? Una presa, ¿verdad? Sería mejor plantarles una presa y enseñarles a pescar el pez de esa presa, sacarlo de ahí. Y muchos de ellos cometen el grave error de darles el pez, pero no ponerles la presa, y mucho menos enseñarles a pescar. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Una de ellas tal vez tenga que ver con el hecho de que a veces la misma gente es muy acomodaticia y les es más fácil a ellos poner las manos y decir dame, ¿verdad? Sin que implique mayor sacrificio, mayor esfuerzo. Ustedes dirán, ¿y por qué está diciendo eso, pastor? Porque a veces nosotros los evangélicos cometemos exactamente el mismo error. Pon atención a lo que voy. Hablando del testimonio que mencionaba al inicio, un momento atrás, le decía yo a mi esposa, ¿cuál es el error de nosotros los cristianos? ¿Sabes cuál es el error de nosotros los cristianos?
de que vamos y buscamos a la persona, en este caso era una mujer que tenía problemas de prostitución, etcétera, etcétera. Vamos con la mujer a tratar de componerle la vida una vez que ya se le descompuso. Pero nos falta a nosotros capacidad estratégica para poder llegar a esa mujer cuando todavía era niña, o a los padres de esa mujer cuando todavía no eran padres, de tal manera que los podamos educar para que esos padres no cometan los errores que dañan a esa hija, para que esa hija, una vez que se convierta en adulto, termine tomando las decisiones que la llevó a convertirse en la mujer que ahora es. Y todo ese proceso los evangélicos lo olvidamos, no nos preocupamos por eso. En general no lo hacemos. Mi esposa me decía, ¿y cómo se le hace eso? No es correcto al final del día hacer un ejército de gente rescatada para luego poder ir por la gente. Le digo, es que es mucho más sencillo. Yo les voy a decir, si quieren conocer mi postura en términos de cómo puede cambiar el país, lo mismo aplica para lo que estoy diciendo, es muy sencilla. Se llama educación. Pero si tú quieres que el país cambie, y tiene que ver con lo mismo que estoy mencionando, si tú quieres que el país cambie, todo hombre y toda mujer que dice querer que el país cambie tiene que entender que eso no pasa de la noche a la mañana. Tienen que pasar generaciones, pero necesita haber un plan educativo que nos lleve a nosotros a convertirnos en lo que pretendemos. Y los evangélicos, en el mismo sentido, tenemos que hacer lo mismo. En lugar de esperar a que la gente esté descompuesta para luego sacarla de ahí, podemos nosotros empezar a dedicarnos a educar a la gente para que eso no ocurra. Espero estarme entendiendo. Tú dirás, ¿por qué todo eso, pastor? Porque esa es la pista de aterrizaje a la que nosotros tenemos que llegar cuando hablamos nosotros de un amor completo, cuando hablamos de palabras y acciones. Pon atención a esto. Hay un dicho por ahí que mucha gente expresa y dice que valen más los hechos que las palabras. Y nosotros hemos dicho otras veces que puede ser que sí, pero igual son necesarias las palabras y son necesarios los hechos. ¿Cuál es el tema aquí? La segunda idea que queremos nosotros precisamente desarrollar es palabras y acciones, así le hemos llamado nosotros, palabras y acciones. Inciso A: alguien puede usar muchas palabras, el padre con los hijos, la madre con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, y dije yo que vamos a manejar las primeras instancias para que todo lo demás pueda ser alcanzado. Si nosotros queremos que el país mejore, entiéndanlo, la familia tiene que mejorar. Si nosotros queremos que la sociedad mejore, entiéndanlo, la familia tiene que mejorar. Si queremos que la ciudad mejore, la familia tiene que mejorar. Si queremos que la colonia mejore, la familia tiene que mejorar. Si queremos que el barrio mejore, la familia tiene que mejorar. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo, perdón por ser tan hiperbólico, tan exagerado, todo el mundo está pensando en que mi familia está bien, la familia de enfrente es la que tiene que arreglarse. Pero eso no es cierto. Todas las familias necesitamos mejorar, sin excepción. Y en ese sentido, entonces, cuando nosotros decimos que vamos, hombre, a veces pensamos que las palabras son suficientes y podemos decirle mucho a nuestros hijos: te amo, mi hijo, te quiero mucho, mi hijo, qué bueno eres haciendo esto, hija, qué bueno eres haciendo aquello, hijo. O sea, y eso suponiendo que lo hacemos. Imagínate cuando no. Pero cuando lo hacemos, puede ser que a lo mejor hagamos eso, pero cuando se trata de actuar haciendo algo más concreto para que los hijos, el esposo, la esposa puedan ser beneficiados y puedan sentir el calor, el afecto, el amor que nosotros decimos tener, a lo mejor a la hora de actuar no lo hacemos y nos quedamos solamente con las palabras. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Lo hemos dicho así otras veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es solo hablar y no demostrar, entonces el amor que estamos nosotros expresando es un amor que no es real. Pon atención a esto.
Pero luego viene el segundo punto, el inciso B, donde solo hay acciones. Hay padres, hay madres, lo digo porque lo he visto, lo he escuchado, lo he sabido. Hay padres, hay madres que no saben tener un te quiero para el hijo, no saben tener un te amo para el hijo, no saben tener un abrazo para el hijo, para la hija, un apapacho, una palabra de cariño, no la saben tener. Y muchas ocasiones el padre y la madre se quedan con la idea de que es que trabajo muy duro, es que te visto, te doy de comer, te compro zapatos, te doy el pasaje para la escuela, te doy para que consigas lo necesario, para que no pases lo que yo pasé. A veces es necesario que pasen lo que nosotros pasamos. Y el padre y la madre se quedan con la idea de que las acciones son suficientes. Ya no necesitas que te diga te amo, si finalmente con todo lo que yo hago, ya te lo estoy demostrando. Con todo lo que me sacrifico, ya te lo estoy demostrando. Me levanto muy temprano, regreso muy tarde a trabajar. ¿Qué más quieres? ¿Para qué quieres que te diga te quiero, te amo? Esas son tonterías, eso no es necesario. Y ¿sabes una cosa? Sí es necesario. Amén. Cuando un padre y una madre trabajan mucho, hay acciones, sí, muy valiosas como esa, que nadie está demeritando. Se reconoce el valor de todo lo que se hace. Pero cuando no hay palabras que expresen cariño, que expresen amor, que expresen aprecio, sí hay amor, pero el amor está incompleto. La manifestación de amor está incompleta. De ahí que entonces tengan que acompañarse las acciones de las palabras y tengan que acompañarse las palabras de las acciones. Por eso estamos hablando nosotros al final del día de un amor completo. Y pasamos de hablar del amor que el Señor nos ha tenido a nosotros al amor que necesitamos manifestar. El amor que el Señor nos ha mostrado a nosotros no solamente está demostrado en hechos. El Señor Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablamos ya de eso, que ha dado a su Hijo unigénito. Vamos, esas son acciones. Todo el proceso del Señor son acciones. Y cada palabra que tú encuentras, cada expresión que tú encuentras en la Biblia, llamémosle así, ¿no? Cada expresión que tú encuentras en la naturaleza son palabras mudas a través de las cuales Dios dice lo importante y lo valioso que somos nosotros precisamente para Él. Una tercera cosa como idea fundamental que quiero desarrollar para hablar de ese amor completo, espero pueda estar sirviendo lo que estamos diciendo. Alguien lo recibirá, alguien le hará falta, alguien lo abrazará, alguien dirá, es cierto, a mí me falta esto, es cierto, a mí me falta aquello. Pero mira, una tercera cosa o una tercera idea, ¿sí? Le hemos llamado nosotros, todos los sabores son necesarios. Todos los sabores son necesarios. Y cuando hablamos de los sabores, yo me quiero referir básicamente a que nosotros los seres humanos, los que son líderes en la iglesia saben un poquito más en ese sentido porque hemos hablado de eso. Regularmente todos los seres humanos estamos compuestos o manejamos 4 tipos de temperamentos. Hay 2 que se les conoce como temperamentos introvertidos y hay 2 que se les conoce básicamente, para no hablar más, como temperamentos extrovertidos. Los introvertidos tienen que ver con los que tienen un temperamento de tipo flemático o tienen un temperamento de tipo melancólico. Y hay 2 temperamentos que son extrovertidos y son aquellos que tienen un temperamento sanguíneo y son aquellos que tienen un temperamento colérico. Cada uno de los temperamentos tiene características distintas en su comportamiento. Tiene características distintas en su cosmovisión, en su forma de interpretar el comportamiento de los demás, en su forma de aprender, o sea, en su forma de tomar las cosas que le llegan a la vida. Tiene características distintas en su forma de reaccionar a todo lo que pasa en su entorno. Tiene características distintas con respecto a la forma en la que atienden, digamos que las cosas a las que se pueden dedicar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que lo hacen diferente. Pero a lo que voy es a que probablemente cada temperamento al final del día implique una especie de sabor diferente en nosotros como seres humanos. Una forma de tratar también a los demás, a las personas, ¿sí? Una forma de expresar el amor hacia los demás. Fíjense lo que estoy diciendo.
Y cada uno de nosotros, según el temperamento que podamos tener, probablemente necesitamos aprender de los otros temperamentos lo que el mío no tiene. Porque los otros nos complementan a nosotros. Porque las características de los otros temperamentos nos hacen falta, a nosotros nos completan. Nos completan. Yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿no? O sea, tú eres mi complemento. O sea, necesito tu forma de comportamiento. Hace falta. Y yo le he dicho también a ella, o sea, a mí me hace aprender de tu temperamento. Pero te entiende también que tú necesitas aprender del mío. Porque tu temperamento a mí me va a hacer más apacible. Me va a hacer más dedicado. Me va a hacer más cuidadoso. Me va a hacer más amable. Me va a hacer más cordial. Pero mi temperamento a ti te va a hacer más resistente. Te va a hacer más fuerte. Te va a hacer, sí, te va a hacer más, a lo mejor más enérgica en lo que necesites. Y entonces, si entendemos nosotros esa parte, entonces ya tenemos ganado un 25%. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de que todos los sabores son necesarios? Acuérdate que estamos hablando de un amor completo. Y a veces nosotros, dado el temperamento que tenemos, algunos somos más recios, somos más tajantes, más duros, más drásticos. Y de ahí que es importante el complemento. Cuando en una familia el padre, la madre son recios, alguno de los dos, pues el otro necesita aprender a ser el que cura las heridas. El otro necesita aprender a ser el que abraza, el que apapacha, el que va y dialoga con el hijo y con la hija que a lo mejor el padre o la madre la incomodaron por la forma en la que hizo las cosas y necesita ir y decir, mira mi hija, mira hijo, es que entiende a tu padre o entiende a tu madre, dependiendo de cuál sea el caso. Él ve las cosas así, ella ve las cosas asado, capta esto, ten calma, ten paz, vamos, sana, cura la herida. Para eso sirve el complemento, para eso. Pero no solo eso, a lo que voy es a esto. Luego a veces nosotros los padres o las madres cometemos el error de pensar que luego a veces alguien dice por ahí, ¿no? Hay hombres o mujeres que quieren tanto a los hijos que les sacan los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces decimos querer tanto a nuestros hijos y a nuestras hijas que no queremos incomodarlos en lo más mínimo. Queremos que todo sea miel para ellos. Queremos que no sufran nada absolutamente. Así es que hay que tratarlos con pinzas, con mucho cuidado, ¿verdad? Y dije hace un momento, hay muchos padres y madres que tienen la idea de, es que no quiero que sufran lo que yo sufrí. Pues es que a veces, por no sufrir lo que nosotros sufrimos, los hijos no valoran lo que ahora tienen y que nosotros no tuvimos. Y a veces lo necesitan. Y no nos damos cuenta nosotros que pensar así es amor y no a la inversa. Porque pensamos nosotros que amor solamente es evitarles el sufrimiento, cuando en realidad necesitan una dosis pequeña de todo eso. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se inocula a las personas, ¿verdad? Vamos, es la vacuna que se pone para hacerlos resistentes al virus, de tal manera que no se enfermen. Es como si en este tiempo dijeran todo mundo, no, es que no les podemos poner poquito coronavirus, porque si les ponemos poquito coronavirus, pues no, le andamos huyendo a eso. Sería pensar exactamente así, pero no se trata de eso. De lo que se está tratando precisamente es de que todo el mundo tenga una vacuna para que no se enfermen de coronavirus. Y a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿qué creen? También les hace falta eso. Ay, es que no le quiero hablar así a mi mujer y a mi esposo, porque quién sabe cómo lo vaya a tomar. Pues a ver, dialoga, comunícate. Todos los sabores son necesarios, no nada más los dulces, también los amargos, los agridulces, los picosos, los ácidos. ¿Estamos? Y entonces, vamos, no sé si estoy diciendo algo que pueda servir a alguien que esté escuchando ahí. Luego sufrimos, porque no queremos esto. Pero entiende, ¿cuál es el concepto de amor? Bueno, vamos, es que entendamos la idea de amor. Cuando hablamos de que todos los sabores son necesarios, quiero tocar aquí como un punto intermedio, o como un punto que rellena esto,
como un inciso, formas de expresiones amables. Formas de expresiones amables. Pon atención, fíjate bien. Hace un momento te dije, entendamos el concepto de amor. A ver, hay muchas cosas que nosotros hacemos, y tenemos que reconocerlo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, no, pon atención, no tanto porque el hijo, el esposo, la esposa, la hija se sientan bien, estén bien, les vaya bien. No estamos pensando en ellos, muchas veces lo hacemos pensando en nosotros. Es que no quiero tener un problema con mi hijo. Es que no quiero tener un conflicto con mi mujer. Es que no quiero tener un conflicto con mi marido. Y como no queremos tener un conflicto, entonces ¿qué hacemos? Hay solo expresiones amables. Y ahorita van a ver de qué hablo para hacer la diferencia. Porque no queremos tener conflicto. Pero escucha esto. Cuando tú piensas así, entonces no amas al de enfrente. Porque no estás pensando en él. Estás pensando en ti. Eso no es amor. Vea la Biblia, capítulo 13 de la carta a los Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Ahí aplica, tiene que ver con eso. El amor es que estás pensando en el beneficio de tu hijo, en el beneficio de la persona de enfrente. Y entonces eres amable con el de enfrente porque el de enfrente necesita tu amabilidad, le hace bien, lo hace mejor persona. O eres amable con el de enfrente porque tú no quieres experimentar conflictos internos. ¿Por qué lo haces? Escucha esto. Esa forma de expresión amable, cuando esa forma de expresión amable, el buen trato, la palabra amable, a pesar de que, vamos, digámoslo así, el de enfrente puede no estarlo mereciendo, punto y aparte, si cabe o no la idea de merecimiento, pero si esas expresiones de amabilidad son en beneficio del otro, entonces es amor. Pero si esas expresiones de amabilidad al final del día están buscando un beneficio personal, o sea, estás buscando un beneficio para ti con lo que haces, con el trato que das, con la amabilidad que muestras, con el buen trato que otorgas, si estás buscando un beneficio para ti, entonces eso no es amor. El amor no es egoísta. Vea la Biblia. Ahora bien, un segundo inciso implica que ustedes y yo pensemos en el concepto de, ahí te va, correcciones. Y las correcciones pues no necesariamente tienen que ser agresivas y fuertes. Pueden ser de forma amable, pueden ser de forma generosa, pueden ser, sí, de forma gentil. Eventualmente, no necesariamente tiene que ser así siempre. Todo el mundo pensará que es así siempre. No. Por eso hablé al principio del tipo de los temperamentos que todos nosotros tenemos. Y hay quienes a lo mejor valoramos una corrección amable. Y hay quienes a lo mejor apreciamos una corrección fuerte. Dependiendo de las circunstancias de la persona, del temperamento de la persona, etcétera, 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 etcétera. Pero luego a lo que voy es a que nosotros en muchas ocasiones no corregimos al hijo, no corregimos al esposo, no corregimos a la esposa, porque no queremos conflictos. Entonces no es amor, porque no estamos pensando en él o en ella. Porque al final del día estoy hablando de una corrección. Una corrección no es un pleito, ¿no? Una corrección no es pelear, una corrección no es tener un altercado. No, se supone que no debe pasar eso. Por eso hay que ser inteligentes y sabios, y que Dios ponga esa sabiduría y ese entendimiento para poder hacer las cosas correctas. Yo lo que quiero es que entendamos es que a veces rayamos en el extremo de la amabilidad, pasamos por alto todo tipo de cosas que se pueden corregir, porque lo que no queremos son conflictos. Pero es que tienes que entender que para que las cosas muchas veces tienen que ser conflictuadas. No cabría la idea de al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué caso tiene hablar de que todas las cosas ayudan para bien si todas las cosas fueran dulces y bonitas? ¿Verdad que no tendría caso? Esa expresión tiene razón de ser porque ese pasaje nos hace recordar a nosotros, y si no ve todo lo que dice después,
Porque ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces está hablando de cosas extremas, negativas, entre comillas, negativas, o sea, o dolorosas, o que la mayor parte de la gente no queremos. Pero cuando dice al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es porque está pensando en los dos polos. Nosotros no queremos los conflictos, pero es que los conflictos sirven para eso. Es la forma de amor que nosotros no comprendemos, que nosotros no queremos, que nosotros no entendemos. Hay un pensamiento por ahí que dice que para que la tierra florezca necesariamente necesita las tormentas. Por eso nosotros los seres humanos necesitamos aprender a recibir las tormentas, porque las tormentas son las que nos hacen florecer. De ahí que luego a veces entonces cuando hablamos de correcciones nosotros no las querramos ni para nosotros ni para los demás, y menos para los demás, porque no queremos generar conflictos, no queremos problemas. No, es que el punto no está ahí y el secreto no está ahí. El secreto está en cómo lo vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Voy a repetirlo. El secreto está en cómo lo vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Yo lo he dicho muchas veces y alguien recordará esto. Hay padres que pueden estar queriendo corregir a los hijos en el momento en el que algo pasó, que los sacó de quicio, que no les gustó. Y ¿sabes una cosa? Cuando lo haces en ese momento, a lo mejor vas a querer hacer muchas cosas desagradables, lo que sea, piensa en lo que tú quieras, gritar, maldecir, maltratar, eventualmente a lo mejor hasta un golpe vas a dar como padre o como madre al hijo, en el momento de la crisis, del conflicto, de la molestia, del enfado, del enojo. Si lo haces en ese momento, y así, tienes razón, es el peor momento en el que lo puedes hacer. Porque entonces al hacerlo de esa manera, lo único que vas a reflejar y vas a manifestar va a ser tu deseo de desahogo por el conflicto emocional que enfrentas. Voy a ponerlo así: tu deseo de desquite, hasta de venganza, y tu necesidad de descarga de toda la emoción que estás llevando encima. Y entonces en eso no hay amor, porque el hijo lo que va a sentir es exactamente todo eso. Pero si respiras profundo, dejas pasar 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, ¿cuánto necesitas? ¿24 horas? Dejas pasar y luego atiendes el punto. Hay quienes después de eso, es más, hasta mejor ni atienden el asunto y mejor lo dejan ir, y el asunto resultó peor que antes de que pasara. Pero ¿qué pasaría si te atreves a atenderlo, a hablar con el hijo, con la hija, con el esposo, con el que tengas que hablar, y lo haces en tus 5 sentidos? ¿Sí? Lo haces desintoxicado, lo haces en paz. ¿Sabes qué va a ocurrir? La forma en la que lo vas a hacer va a ser de forma o de manera muy diferente a como lo harías estando envuelto o envuelta en el conflicto que en su momento estás teniendo. Y entonces la corrección tendría razón de ser. Si lo haces así, entonces entiende, esa corrección, pongo así, no es simple y sencillamente más que una descarga personal. Y las descargas personales no son expresiones de amor. ¿Ah? Porque cuando haces eso, sigues pensando en ti. 2. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto es sencillo, ya lo dijimos. Busca la ausencia de las emociones negativas. Déjalas pasar. Trata el asunto. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a corregir algo? Háblalo, exprésalo. A veces nosotros somos de la idea de que es que si no lo digo gritando y enojado no me van a hacer caso. ¿Cómo sabes eso? Pero si lo haces una vez que dejaste pasar la molestia, buscaste la ausencia de la emoción negativa, entonces sí te creo que lo que vayas a hacer en ese momento lo vas a hacer en beneficio del otro. Y entonces esa corrección sí se convierte en una expresión de amor. Amén. Así es que recordemos esto y termino. Nosotros, los hombres y mujeres que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos sido lavados con su sangre, formamos una familia. Tenemos un Padre y es Dios. Nosotros somos una familia. Pero esa familia que decimos ser en el ámbito espiritual, si no le encontramos los peldaños necesarios para venir a piso parejo, entonces no serviría de nada.
De ahí que entonces nosotros a la hora de hablar de amor pensemos en las palabras y en las acciones que expresamos y que manifestamos. Las dos son necesarias. El hombre y la mujer, hijo, esposo, esposa, quien sea, hija, de quien hablemos, si realmente se ama a esa persona, debe de sentir nuestros actos, pero también debe de haber palabras de nosotros que expresen amor por los demás. Todos necesitamos eso. Todos, todo ser humano, todos, sin excepción, no importa de quién hablemos, todos necesitamos expresiones de amor en actitudes, o sea, en actos pues, y necesitamos expresiones de amor en palabras. Todos las necesitamos. Eso nos enriquece, eso nos sana. El bebé desde que nace necesita eso, desde antes de nacer en la barriga de la madre necesita eso. Y nosotros los adultos no somos la excepción. No importa qué tan grandotes, qué tan fuertotes, qué tan feyotes estemos, todos necesitamos eso. Y al final entiendan, expresiones de amor. Las expresiones de amor muchas ocasiones también implican las correcciones. Pero esas correcciones deben de ser de la forma adecuada, en el momento adecuado, con el comportamiento adecuado, dueños de sí mismos, en paz, de tal manera que la persona de enfrente sienta que lo estamos haciendo porque es importante. Todo lo que el Señor hace para nosotros no lo hace de manera distinta. A veces a nosotros nos confunde leer en el Antiguo Testamento expresiones de enojo de Dios. Es que Dios estaba enojado, se molestó y por eso arrasó con el campamento y se enojó es que tiene que haber formas de expresar el comportamiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento, donde se conoce a un Dios con una mentalidad un poco más bárbara, esa era la única forma de poder describirlo, ¿no? Pero el Dios que nosotros tenemos, que nosotros conocemos, en realidad es así. Hace las cosas, escucha esto, entiende, es ADN, espero me estén siguiendo, es ADN que debemos de portar. El Señor hace las cosas con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, siendo dueño de sí mismo, y a nosotros nos corresponde hacer exactamente igual. Amén. Pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Oremos al Señor y digámosle al Señor que queremos parecernos a Él esta tarde. Todos los que estamos aquí, todos, el pastor se incluye, estamos dentro de ese proceso de crecimiento, estamos dentro de ese proceso de avance, ese proceso de mejoramiento o de mejora continua de todos los días, de cada instante, de aprendizaje. Nos toca estar aquí para compartir lo que tenemos. No significa que lo sepamos todo, que conozcamos todo. Todos estamos aprendiendo. Y aquí, fíjate bien a lo que voy. Alguien por ahí habla de lo que él califica como el gen de aprendizaje infinito. Y hay un personaje por ahí que habla y dice que las personas que llegan a tener éxito en la vida, y eso es cierto, que llegan a tener éxito en la vida, tienen una característica muy especial. Y es que tienen lo que él llama el gen de aprendizaje infinito. ¿Qué significa eso? No importa que hayas estudiado, no importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto hayas vivido, qué experiencias hayas tenido, no importa cuántos libros hayas leído, o sea, no importa. Siempre estás aprendiendo. Siempre. Y lo dije hace un momento y lo repito. Y mientras más lees, más ignorante te sientes. Porque te das cuenta que hay tantas cosas que desconoces que, te lo digo con sinceridad, resulta desesperante. Entonces, oremos al Señor y digámosle al Señor esta tarde: yo quiero ser como tú. Porque si no fuera por ti, cada tristeza me consume. Gracias a ti puedo vivir y caminar sobre las nubes.